Esto no es un parque natural. No es un bosque preparado para visitantes, ni un entorno que haya sido adaptado al ser humano. Esto es el Amazonas, un sistema vivo donde la naturaleza no pide permiso, no se adapta a ti y no te espera. Aquí, el ser humano no es más que una presencia temporal dentro de un mundo que lleva funcionando millones de años sin necesidad de él. Cuando entras en el Amazonas, lo primero que entiendes es que no estás entrando en un lugar, estás entrando en un sistema. Un sistema gigantesco que se extiende por millones de kilómetros cuadrados a través de varios países de Sudamérica, con su núcleo principal en Brasil. Desde el aire parece una alfombra verde infinita, pero esa imagen engaña. Debajo de esa aparente calma existe uno de los entornos más complejos, densos y vivos del planeta. El Amazonas es conocido como el pulmón del mundo, aunque esa definición se queda corta. No solo produce oxígeno, también regula lluvias, humedad, corrientes de aire y equilibrios climáticos que afectan a todo el planeta. Es un engranaje global que funciona en silencio, sin interrupciones, sin descanso, sin permiso. Y aún así, sigue siendo uno de los lugares menos explorados y más desconocidos de la Tierra. Dentro de esta selva viven millones de especies. Algunas han sido catalogadas por la ciencia, pero otras ni siquiera sabemos que existen. Árboles que superan siglos de vida, insectos invisibles al ojo humano, ríos que parecen mares interiores, y ecosistemas que cambian completamente de una zona a otra en cuestión de metros. Pero lo más impresionante no es la cantidad de vida, es la forma en la que esa vida ha aprendido a sobrevivir en un entorno extremo donde todo compite, todo se adapta y todo evoluciona constantemente. Porque en el Amazonas, el peligro no empieza con los animales. Empieza con el entorno. El calor constante no da tregua. La humedad es tan alta que el aire parece tener peso. Las lluvias pueden aparecer sin aviso y convertir el terreno en un barro intransitable en minutos. No existe una sensación de estabilidad. Todo está en movimiento, todo cambia, todo responde a algo que tú no controlas. El cuerpo humano, en este entorno, empieza a trabajar en su límite. La ropa nunca se seca del todo, siempre está húmeda. La piel reacciona a la humedad constante. Las heridas tardan más en cicatrizar. El cansancio aparece antes de lo normal. Y lo más peligroso es que no lo notas de golpe. Es un desgaste silencioso, progresivo, que te va debilitando sin que seas consciente hasta que ya estás demasiado dentro. El terreno tampoco ayuda. Caminar en el Amazonas no es avanzar en línea recta. Es luchar contra raíces, barro, vegetación densa, insectos, humedad y calor al mismo tiempo. Cada paso requiere atención. Cada movimiento tiene un coste. Y cada error se acumula. Los ríos del Amazonas no son simples ríos. Son arterias vivas que conectan todo el sistema. En algunos puntos son tranquilos, casi hipnóticos, como si invitaran a cruzarlos o a adentrarte en ellos. Pero esa calma es engañosa. Bajo la superficie puede haber corrientes impredecibles, cambios bruscos de profundidad y vida salvaje completamente invisible desde fuera. En estas aguas habitan pirañas, caimanes, rayas de agua dulce y muchas otras especies adaptadas a este entorno extremo. Pero el verdadero problema no es solo su presencia, sino la incertidumbre. No saber qué hay debajo. No saber qué se acerca. No saber si estás cruzando un lugar seguro o uno que cambia en segundos. Y si los ríos son peligrosos, la selva terrestre no es menos inquietante. Porque aquí, el peligro no siempre es grande o evidente. Muchas veces es pequeño, silencioso y perfectamente camuflado. Serpientes que se confunden con ramas, insectos que parecen parte del entorno, arañas escondidas en troncos, hormigas capaces de provocar dolor extremo con una sola picadura, mosquitos que transmiten enfermedades sin que lo notes. En el Amazonas, lo pequeño no es insignificante.
es estratégico. Y a veces, es lo más peligroso que hay. La densidad de la vegetación añade otra capa de complejidad. No hay líneas claras de visión. No hay caminos definidos. Todo está cubierto, conectado, entrelazado. Puedes estar a pocos metros de algo sin verlo. Puedes pasar junto a un peligro sin darte cuenta. Y eso cambia completamente la forma en la que te mueves. Ya no caminas. Avanzas con incertidumbre. Cuando cae la noche, el Amazonas se transforma por completo. La selva no se apaga. Al contrario, se activa de otra manera. Los sonidos aumentan. La actividad cambia. Y la percepción humana empieza a fallar. No existe el silencio aquí. Incluso en los momentos más tranquilos, siempre hay algo ocurriendo. Insectos, animales, hojas, ramas, agua. Pero por la noche, todo se intensifica. La oscuridad no solo reduce la visión, también amplifica la imaginación. Cada sonido parece más cercano. Cada movimiento se interpreta como una posible amenaza. Y aunque muchas veces no hay peligro real inmediato, el cerebro entra en un estado constante de alerta. Es en la noche cuando muchas personas entienden realmente dónde están. Porque el Amazonas de día puede parecer impresionante. Pero el Amazonas de noche se siente completamente distinto. Más desconocido. Más profundo. Más dominante. Pero este lugar no es solo peligro. También es hogar. Aquí viven pueblos indígenas que llevan miles de años adaptados a este entorno. No lo ven como algo hostil. Lo ven como parte de su vida. Han aprendido a leer la selva, a entender sus ciclos, a convivir con sus riesgos y a utilizar sus recursos sin destruir su equilibrio. Algunas de estas comunidades han tenido contacto con el exterior, pero otras siguen completamente aisladas. Y su existencia demuestra algo fundamental: no es necesario dominar la naturaleza para sobrevivir en ella. A veces, lo único que necesitas es entenderla. Su relación con el Amazonas es completamente distinta a la de un explorador moderno. Donde unos ven caos, ellos ven orden. Donde otros ven peligro, ellos ven conocimiento. Donde otros ven incertidumbre, ellos ven rutina. A lo largo de la historia, muchas expediciones han intentado adentrarse en esta selva. Algunas con fines científicos, otras por exploración, otras por simple curiosidad humana. Pero no todas han terminado bien. El Amazonas no es un lugar que castigue de forma directa. No es un enemigo activo. Es algo mucho más complejo. Es un sistema que no necesita atacarte para ponerte en peligro. Solo necesita que cometas un error. Y en un entorno así, los errores no siempre se perdonan. Hay historias de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Otras que enfermaron en medio de la selva sin posibilidad de ayuda. Algunas que se desorientaron hasta perder cualquier referencia del mundo exterior. Y otras que simplemente dejaron de ser visibles dentro de una vegetación tan densa que puede ocultarlo todo. Después de pasar tiempo en un lugar así, tu percepción cambia. Ya no lo ves como un destino exótico ni como una aventura turística. Lo ves como lo que realmente es: un sistema vivo que no depende de ti. Un entorno que sigue su propio ritmo, indiferente a tu presencia. Cada sonido empieza a tener significado. Cada cambio en el entorno importa. Cada decisión tiene consecuencias. Y entiendes que aquí, la naturaleza no es el escenario. Es el protagonista absoluto. Y lo más impactante de todo es esa sensación constante de que tú no estás explorando el Amazonas. Es el Amazonas el que te está permitiendo estar allí. El Amazonas no es solo peligroso. Es uno de los últimos lugares del planeta donde la naturaleza sigue teniendo el control total. Un espacio donde la lógica humana no siempre aplica,
donde la supervivencia depende más de la adaptación que de la fuerza, y donde todo está en equilibrio constante entre vida, caos y evolución. Es salvaje. Es inmenso. Es impredecible. Y aún así, sigue siendo uno de los lugares más fascinantes del planeta. Porque aquí, el mundo todavía no ha sido domesticado.